Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos para ver el tema de sucesiones. Nosotros anteriormente hemos visto sucesiones aritméticas, que era un conjunto de números que estaban ordenados y que todos los números en orden tenía una particularidad que era que se iban sumando en series y un número que se sumaba en forma continua. ¿Sí? La diferencia entre cada número era la misma. En este caso no sucede lo mismo porque de 3 a 6 no hay la misma diferencia entre 6 a 12. De acá hasta acá hay 3, pero de 6 a 12 ya hay 6, y acá hay 12, y acá hay 12. Entonces, esta es una sucesión, pero tiene otra particularidad, que es una sucesión geométrica. Acá lo que pasa es que de 3 a 6 se multiplicó por 2. De 6 a 12 se multiplicó por 2, 12 a 24 por 2 y 24 por 48 por 2. Como es geométrica, sucesión geométrica, vamos a poner así, sucesión geométrica SG. Vamos a decir que para calcular esa sucesión geométrica vamos a calcular la razón. ¿Se acuerdan que la aritmética le decíamos razón a esa diferencia y la llamamos con la letra D de dedo o una R? Como acá no hay una diferencia, sino hay una razón, la podemos llamar con letra R o Q. Yo voy a ponerla con letra Q. Esa letra Q siempre se va a calcular dividiendo dos valores consecutivos. Dos consecutivos sería el segundo valor menos el primero. Si yo voy a elegir el 6, lo tengo que dividir con el anterior, que sería 3. Si yo tengo que elegir el 12, tengo que estar con el 6. Supongamos que yo elija el 24. 24 dividido 12, para elegir cuál es la razón. Si yo divido, me da 2. Ahora, si yo digo 12 dividido 6, también me da 2. Lo importante es que siempre tiene que ser la misma. La misma razón siempre tiene que ser 2. Si no cumple con esa condición, decimos que no es una sucesión geométrica. Siempre la razón es la división, el cociente, entre dos números consecutivos. Siempre tiene que dar lo mismo. 96 de 48 es 2, o 48 de 24 también da 2. Entonces, la razón la llamamos con la letra Q. Y a cada elemento de esa sucesión lo vamos a llamar como un A sub n. En este caso sería A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y A sub 6. Porque acá puse 6 ejemplos. Si yo quisiera sumar todos esos elementos, vamos a agarrar la calculadora y yo sumaría 3 más 6 más 12 más 24 más 48 más 96. La suma de los primeros 6 términos me da 189. Voy a poner chiquitito acá. 189. Me voy a acordar que me da 189. Entonces, los matemáticos crearon fórmulas que nos permiten hallar elementos cuando me falta uno de ellos. ¿De qué fórmula estamos hablando? De dos fórmulas que las voy a poner acá, que son similares a las fórmulas que ya hemos visto anteriormente. Para la asociación geométrica, A sub n se la llama el valor general. A sub 1 se la llama el primer elemento que me van a dar. Puede ser el primer elemento A sub 1 o el primer elemento que yo tengo. Q se la llama la razón. N es la cantidad de términos. Y esto se lo llama suma de cantidad de términos. Yo quiero sumar los primeros 6 términos. Podemos poner esto. A sub 1, la razón. N es la cantidad de términos. Tenemos dos fórmulas que las vamos a tener siempre a mano acá para calcularlo. Entonces, vamos a empezar. Supongamos que empecemos con la segunda fórmula, que digamos, vamos a practicar a ver cómo se hace. Queremos sumar los 6 primeros términos. Entonces yo digo, quiero sumar suma de los primeros 6 términos de esta sucesión que puse de ejemplo. Entonces, en lugar de hacerlo manualmente, como hice recién en la calculadora, voy a hacer la fórmula. Dice A sub 1 como primer elemento. En este caso, como yo el primer elemento es 3, pongo 3. Por, me dice la razón, que la razón la calculamos dividiendo dos elementos consecutivos. Puse 24 y 12, pero podría haber puesto el más fácil, 6 y 3, que me da 2. N es la cantidad de términos que hay desde el primer elemento hasta el último que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería 6, menos 1, la fórmula, sobre
Q es la razón, que sería 2. 2 menos 1. Hasta ahí me van siguiendo. Una vez que aplico la fórmula, resuelvo. 2 a la sexta es 64. 64 menos 1 es 63. Sería 3 por 63, divide acá dividido, 2 menos 1 es 1. Es decir, voy a multiplicar 3 por 63. 3 por 3 es 9 y 3 por 6 es 18. Me queda exactamente 189. ¿Qué hicimos con la calculadora? Verificamos que manualmente si hacemos la suma me da lo mismo. Entonces, cuando son poquitos números es fácil, pero me dicen sumar los primeros 100 números de una asociación geométrica. Entonces, yo directamente aplico la fórmula. Y ahí tengo la suma de cantidad de términos. Esa es la primera fórmula que yo podría aplicar. Si me dicen calcular la suma. Bien, borramos y ahora vamos a ver diferentes ejemplos de enunciados que me piden. Por ejemplo, si yo tengo elementos y me dicen el primer elemento y tengo la razón, lo que voy a hacer es ir multiplicando al primer elemento y multiplico para calcular el A sub 2. Eso sería fácil. El problema es cuando me dan elementos y no tengo. Vamos a ver el primer ejemplo. Me dice A sub 6. Quiero averiguar. No lo tengo. Me dice que A sub 2 es igual a 2. Y A sub 1 vamos a poner. A sub 1 es igual a 2 y A sub 2 es igual a 8. Me dan de información dos valores consecutivos. Entonces, lo primero que tengo que hacer para averiguar el A sub 6 es la razón. Siempre me fijo si me dan la información directamente o la calculo. ¿Cómo la calculo la razón? La razón en la geométrica la calculábamos con la letra Q para diferenciarla. Y la hacíamos dividiendo. Dividimos el segundo elemento dividido el primero. Sería 8 dividido 2 me va a dar exactamente 4. Ya tengo que el valor es 4. Entonces, una vez que tengo esto, parto de la fórmula. La fórmula, recuerden que es esta. Y partimos y ahora la ponemos. ¿Qué sería? A sub n. A sub n sería el valor que quiero averiguar. Sería el último número que tengo. N es el término que quiero averiguar. En este caso sería A sub 6. ¿Qué número ocupa el lugar 6? A sub 1 es el primer elemento, que en este caso sería 2. Porque es una multiplicación. Me dice ahora que yo necesito aplicar el producto del Q, que en este caso sería la razón, que sería 4. Ponemos 4. N sería la cantidad de lugares. Desde el primer lugar que teníamos nosotros hasta llegar a 6, cuento, primer lugar, segundo, tercero, cuarto, 5 y 6. Son 6 lugares en este caso. 6 y le resto 1. Nos queda una expresión así, que nos queda 2 por 4 elevado a la 5. 4 elevado a 5, agarramos la calculadora, 4 elevado a la 5 nos va a dar 1024. Multiplicado por 2 nos va a dar 2048. Sería que el número que ocupa el sexto lugar es 2048. No quedan números grandes porque como es un producto, como es una multiplicación, va a quedar números grandes. Y ahí tenemos el primer ejemplo. Importantísimo tener dos valores consecutivos para poder calcular la razón. Primer ejemplo. Vamos a ver segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Tenemos ahora que averiguar A sub 4. No lo tenemos. Y me dicen que A sub 11 es 8748. Y la razón, me la están dando ahora tengo información, vale 3. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que tenemos la fórmula y tenemos que evaluar que no tengo dos valores consecutivos porque la razón ya la tenemos, pero tenemos que ver que el primer elemento de la fórmula donde dice A sub 1 no lo tengo. Entonces, esto es importante. A sub 4
lo vamos a considerar como el primer elemento. Puede ser más chiquito de estos dos. Como primer elemento que encontramos. Por lo tanto, va a representar el valor A sub 1. Y el valor A sub 11 va a representar, si este es el primer elemento, cuento. A sub 4 primer elemento. A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8, A sub 9, A sub 10, A sub 11. Sería el octavo lugar. Si yo saco la diferencia, 11 menos 4 es 7. Es uno más de la diferencia. 11 menos 4 es 7. Uno más. Si no lo escriben a mano o si no sacan la diferencia, es uno más siempre. Que representa el A sub 8. El octavo lugar. Es como sería que partimos de acá, pero en realidad sería esto. Entonces, empezamos con la fórmula. Donde dice A sub n sería el octavo lugar, que sería A sub 11, voy a poner el número 8748. Ahora, donde dice A sub 1, que sería ese lugar, que sería el primer lugar, nosotros vamos a poner el A sub 4 que queremos averiguar. A sub 4. La razón, ya la tenemos, 3. Pero atención, esto es lo importante. Esto es lo importante. Cuando me dicen la potencia, ¿cuánto es n? Esta n es cuántos lugares hay desde A sub 4 hasta A sub 11. Nosotros dijimos que había 8 lugares, entonces acá tengo que poner el 8. 8 menos 1 es 7. Entonces va a quedar 8748 es igual a sub 4 por 3 a la 7. Una vez que tenemos 3 a la 7, hacemos la cuenta con la calculadora a la 4, que nos va a dar exactamente 2187. Vamos a ver con la calculadora si nos da eso. 3 a la séptima. Exactamente. 8748. Y de acá de espejo a sub 4 va a pasar, como está multiplicando, va a pasar dividiendo y dividimos. 8748 dividido 2187. 2187. Lo dividimos y nos da exactamente que es 4. En este caso es 4. Listo. Muy bien. Ese es el ejemplo que tenemos que tener en cuenta si nos pide eso. Y por último, vamos a ver un ejemplo que es el más difícil, que es si quiero averiguar n. ¿Quién es la cantidad de términos que hay? Me dan información que A sub 1 es igual a 3/4. Me dicen que A sub 2 es igual a 1 medio. Inclusive les doy un ejemplo con fracciones para que se asusten. Y después me dicen que A sub n sería n términos, que no sé cuántos términos tenemos, es 8/81. Tenemos muchas fracciones, me dan un montón. Tenemos dos valores consecutivos. Y me dice que hay un montón de términos, pero el último término es este. Eso sabemos seguro, que el último ocupa este espacio. Y me pregunta, ¿cuánto vale n? Quiero saber n. Entonces, en esta ecuación yo quería poder averiguar cuánto vale A sub n, podría averiguar cuánto vale A sub 1, podría averiguar cuánto es la razón, o también se puede averiguar n. Entonces, empezamos con esto. Primero podemos averiguar cuánto es la razón. La razón la calculamos siempre dividiendo dos valores consecutivos. Divido 1 medio, divido 3/4. Hacemos la adición, simplificamos y me va a quedar que va a ser igual a 2/3. Ya saqué la razón. Partimos de la fórmula, de esta fórmula que nosotros tenemos. A sub n es el último
lugar que tenemos, el valor más grande, que sería este. Partimos de ahí y reemplazamos. 8/81 es igual. A sub 1 es el valor más chiquito, con fracciones. Sería 3/4 por la razón, estaba por acá, que sería 2/3. Ahora, la incógnita es lo que tenemos que saber, que sería n. Lo ponemos entre paréntesis. N es lo que tenemos que averiguar, n-1. Nos quedó una ecuación. Entonces, me olvido de lo que veníamos trabajando y nos queda una ecuación con fracciones que yo tengo que despejar esta n. Trabajamos algebraicamente. Este 3/4 lo podríamos pasar al otro miembro ya directamente. Dividiendo sería 8/81 dividido 3/4. 3/4 podríamos simplificar algo, ver si podemos resolver. O lo podemos resolver directamente con la calculadora. Va a ser 8 por 4, 32. 3 por 81, 243. 243. Y de este lado nos va a quedar, dejamos expresado igual, 2/3 elevado a la n-1. 2/3 elevado a la n-1. Y acá, esto es lo que yo voy a mostrarles a todos ustedes, voy a trabajar con algo que vieron el año pasado, que se llama ecuaciones exponenciales. Que es importante esto, que podríamos descomponer del miembro izquierdo acá al 32, 243 como una base exactamente igual a la máxima potencia. Por ejemplo, el 32 lo puedes componer como un 2 elevado a la quinta. Y esto es un 3 elevado a la quinta. Así que yo lo puedo expresar como 2/3 elevado a la quinta. Se llama ecuaciones exponenciales. Si yo tengo una ecuación, estamos hablando de una igualdad. Si son iguales la ecuación, para que se mantenga esta igualdad, estamos diciendo que los exponentes van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, lo que hacemos es una igualdad de los exponentes. Entonces, esa igualdad sería que a n-1 tiene que ser exactamente igual a 5. Por lo tanto, esa n del exponente, si despejamos, ese 1 que está restando va a pasar al otro miembro sumando. Y si despejamos, va a quedar que n va a ser igual a 6. Entonces, ¿qué significa esta n? Que el 8/81 ocupa el sexto lugar de esta sucesión. Eso significa. Este es el ejemplo más difícil que le puse con fracciones para que no se asusten por si llegara a haber un ejercicio que tenga que despejar y calcular la n. Bueno, acá tienen modelos de ejercicios donde tengan que despejar y que tengan que reemplazar por fórmula. Bueno, ahora con este ejemplo que les puse, espero que ustedes tengan formas para poder resolver los ejercicios. Bueno, éxitos y a trabajar. Cualquier cosa, estoy siempre acá a disposición de ustedes. Éxito, chicos.